¿Te cuento algo? Yo aborté. Yo también. Y ya es momento de compartir nuestra historia sin miedo a que nos señalen, Nos critiquen o nos rechazan. porque como tú Y como yo, decidimos cuándo y con quién. yo soy Carla Figueroa. Y yo soy Pita Matero. Y esto es Hilemos Historias, Un espacio empático y respetuoso que busca darle voz a lo que hoy es un tabú. en el cual nuestras vivencias, anécdotas y experiencias alrededor del aborto estarán unidas. Hola, hola. Otra vez, muy contenta con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que una vez más nos están escuchando en un capítulo más de Hilemos Historias. Ya tenía muchas ganas de volver a compartir con una persona especial, con una persona que tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, pero gracias a todas las personas que se están tomando un café, un té, un espacio para escuchar una historia más de Hilemos Historias. Hola, Pita, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenidos, bienvenides todos. Por ahí tenemos una invitada súper especial. Gracias por estar aquí y recuerda compartirle este podcast a una mujer que sabemos que lo necesita en este momento. Hola, Carly. Hola, por ahí a la invitada. Estoy bien contenta. Bueno, siempre digo lo mismo, que estoy contenta, pero es que ha pasado que las invitadas que se animan a hablar por aquí, o la mayoría, pues tienen ahí una historia interesante también para compartir con mi vida personal. Entonces, bienvenida, Julia Escalante. Gracias por compartir este espacio con nosotras y con las personas que te están escuchando. Es un gusto para mí compartirlo y me siento dichosa de que más mujeres escuchen. Les presento a Julia Escalante. Ella es una abogada feminista de muchos años de experiencia en la abogacía por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ella misma ahorita se va a presentar, ella misma les va a decir cuántos años lleva aquí, pero bueno, yo la llevo conociendo aproximadamente unos, ¿qué serán, Julia? 4 años aproximadamente, ¿será? Que trabajamos juntas en una organización. Y Más bueno, o menos, y la gente va a creer que soy una anciana cuando dices muchos años. ¿sabes por qué lo digo, Julia? Porque yo sé que a veces no quieren decir cuántos años, pero vale la pena que las personas que no te conocen y que solamente van a conocerte el día de hoy por tu voz, sepan el excelente ser humano que eres y por supuesto la excelente profesional que eres, dedicada. Tu vida profesional para la defensa de las mujeres es una labor muy importante, es algo que muchas mujeres necesitan y pues que este podcast sea dedicado para compartirlo con una abogada que esté en la defensa de los derechos humanos es grandioso. Entonces, bienvenida, Julia Escalante, preséntate tú, por favor. Gracias, Carlis. Pues mira, más que abogada, a mí me gusta presentarme como activista, defensora de derechos humanos. Yo sí tengo 20 años ya de trabajo en la defensa de los derechos humanos, prácticamente desde que estaba en la universidad y siempre pues del lado de las causas de las mujeres. Por eso es que el tema de salud sexual y reproductiva y especialmente el tema de la interrupción del embarazo ha sido mi bandera de batalla desde muy temprana edad. Muy temprana edad yo empecé a tener contacto con mujeres en contextos de mucha vulnerabilidad, mujeres indígenas en sus comunidades. Tuve la gran fortuna de aprender muchísimo de ellas, de muchas mujeres líderes. Y el tema de la salud fue el primer tema que yo trabajé en esas comunidades. Después fue el tema de la autonomía y la autonomía comenzando por la autonomía corporal. Entonces, yo en realidad aprendí de la defensa de derechos humanos con las mujeres indígenas en sus pueblos, en sus comunidades, con sus líderes. Y de ahí fui entrando más al tema de los derechos humanos y de la defensa particularmente y la abogacía en la salud reproductiva, especialmente en el acceso al aborto legal y seguro. Pita, esto que nos comparte Julia es interesante para las personas que es la primera vez que nos están escuchando en un podcast de Hilemos Historias. Pues la intención de este podcast es presentar mujeres que han pasado
por alguna situación de aborto personal, que han acompañado algún aborto o que se han dedicado, como Julia, a defender mujeres que están pasando por una situación difícil, y hacer valer los derechos de las mujeres pues no es nada fácil, y más llevando 20 años de experiencia. Pues seguramente Julia tendría que quedarse aquí, miren que 2 horas para contarnos sus casos, lo que ha visto, lo que ha tenido que pasar, pero justo las personas que están aquí regularmente cuentan historias personales, que es lo que nos ha permitido ser un poquito más empáticas y más sensibles para entender las necesidades. En el caso tuyo, Julia, ¿tú has tenido una situación personal que te hizo involucrarte al tema del aborto, o fue este trabajo que identificaste en las comunidades inicialmente y después que fuiste adentrándote en organizaciones ya dedicadas por interrupción legal del embarazo o por alguien cercano a ti? Cuéntanos un poco cómo ha sido o cómo fue que se mezcló estas ganas de defender mujeres y después de involucrarte ya específicamente al tema del aborto. Fíjate, Carlis, que yo primero empecé a trabajar los temas de derechos de las mujeres indígenas especialmente, y después tuve una experiencia personal con la interrupción del embarazo, ya siendo más adulta, digamos, pero también tengo una historia súper bonita, yo creo. Bonita, he oído muchas historias bonitas de mujeres que han interrumpido sus embarazos, pero nunca me imaginé esta historia. Y fue justo en la universidad que estaba haciendo una tarea por la que tenía que entrevistar a mis abuelas materna y paterna y saber, ¿no?, de su vida reproductiva. Era una cosa que no tenía nada que ver con esto, era un tema de derecho familiar, de la carrera de leyes, y al entrevistar a mis abuelas, bueno, me pude dar cuenta de cómo habían tenido ellas abortos. En el caso de mi abuela materna, tuvo 5 abortos, pero fueron involuntarios, los 5. O sea, fueron pérdidas espontáneas o fueron muertes fetales o incluso muertes de recién nacidos. Pero en el caso de mi abuela, bueno, y mi abuela materna tuvo vivos 8 hijos. Más claro, de estos 5 que casi se fallecieron. contaba la historia de cuántos vivos y cuántos muertos, ¿no? Exacto. Era muy común. Pero mi abuela materna tuvo 11 vivos y tuvo 5 interrupciones voluntarias. Y ella es una mujer que nació en 1917, ya falleció. Entonces, cuando yo la entrevisté sobre, sí, o sea, cuántos hijos había tenido, y de pronto salió como el tema, contándole yo del lado de mi familia materna, lo que mi abuela me había compartido. Entonces ella me dijo, sí, yo también, y yo le dije que habían sido involuntarios los de mi otra abuela. Me dijo, no, yo fue porque ya no podía más, ¿no? Wow. Y entonces así es como mi abuela estudió enfermería en esos años, y casi todos sus hijos, si no es que casi todos, yo creo, nacieron en casa, en parto en casa, asistida por partera o por médico, pero en casa, en la colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México. Y tenía amigas conocidas, ¿no?, por esta atención de estos partos, que eran quienes le ayudaban. O sea, cuando ella decía, no, es que en este momento no puedo, se quedó sin trabajo mi esposo. Yo recuerdo historias de mi abuelo que tenía 3 empleos y decía, pues sí, era un momento donde, no sé, creo que en algún caso me contó que mi tío, que era el más chiquito, estaba muy enfermo cuando ella había salido embarazada y que dijo, no, o sea, imposible ahorita tener un hijo. Y entonces que llamaba a esta amiga conocida, ¿no?, que la atendía en sus partos, y con ella es con la que se acompañaba para interrumpir ese embarazo. Pero lo que quiero decirte de esta historia de mi abuela es que para mí siempre fue la señora de la vela perpetua, ¿no? O sea, mi abuela era sumamente católica, siempre nos llevaba a misa los domingos, siempre nos hacía rezar el rosario todos los días. Era muy, muy devota religiosa, ¿no? Entonces, cuando ella me cuenta que como tan espontáneamente... Como tan natural, sí, ¿no?
tan natural, que Ujú. sí había interrumpido, que no podía, que era por diversas razones, sobre todo económicas y de la propia situación, pues sí, familiar, de salud y tal. Quiero decirte que mi último tío, que ya nació con bastantes años de mis abuelos, tiene síndrome de Down. Él actualmente tiene Ujú. 60 años. Entonces, pues sí, me imagino, y bueno, lo que ahora sí tú sabrás, Carlis, ¿no? Pero lo que Ujú. los médicos dicen, pues es que también la genética se va gastando, ¿no? Nuestros óvulos se van haciendo viejitos. Exacto, ¿no? Entonces, Claro. Oye, Julia, ¿y cómo es que esas amigas le ayudaban? ¿Te llegó a Ujú. compartir ¿Qué cómo hacían hacían? para ¿Cómo? para que interrumpieran sus embarazos? Porque bueno, también para las personas que nos están escuchando, porque muchas son chicas mucho más jóvenes que nosotras y que puede ser muy natural o muy normal la interrupción legal del embarazo, ¿no? Porque pues en Ciudad de México es legal y tenemos clínicas privadas, públicas, y bueno, listo con tomar solamente un taxi y llegar a la clínica. Pero antes no era legal. Recordemos que desde el 2007 aquí se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, pero estamos hablando de 1900, ¿qué, Julia? ¿40, 1950? sí, seguramente. Ujú. Entonces, imagínate tomar una decisión en los años 50 cuando no había métodos anticonceptivos. No había forma. Las mujeres se embarazaban, el esposo llegaba, no había forma de decirle que no, y por eso había estas gestas de una y otra y cada año las mujeres vivían embarazadas 20 años. ¿Cuántos hijos tuvo tu abuela? ¿Me decías? Bueno, ¿cuántos 11, embarazos tuvo? ¿Tuvo 11 vivos y muertos? 11 vivos, 5 abortos. 16 embarazos. Imagínate, entonces quiere decir que 16 años. estuvo 16 años o más. Y si tiene una pequeña pausita entre uno y otro, pues casi que 20 años embarazada. Entonces, por supuesto que es una realidad de las mujeres. Esto que nos compartes seguramente es la realidad. Si alguna de nosotras tuviéramos a nuestra abuela, yo no tengo ya la oportunidad, me quedé con tantas ganas de preguntarle cómo lo vivió, pero seguramente pasaron por esto. Entonces, cuéntanos, ¿te dijo Mm. cómo fue, cómo era que le llamaba? Seguramente se tenía que ocultar o lo hacía con su esposo ahí, y los hijos dónde estaban. ¿Qué pasaba con eso? Fíjate, Carlis, que mi abuela vivió embarazada de 1937, que es el año que nació mi papá, a 1960, que es el año Ush. que nació mi tío más chiquito. Y en esas décadas el aborto no era un tema tan satanizado como ha sido en las últimas décadas. Incluso por la religión católica, no era el tema, como lo es hoy, ¿no? Que en los púlpitos los sacerdotes tienen como ese tema en todo el tiempo, ¿no? O en las iglesias vemos mucho eso. En esas décadas, pues no existían el acceso a métodos anticonceptivos, no existía tampoco la información. Y entonces yo lo aprendí mucho de las mujeres indígenas, ¿no? Cómo ellas también utilizaban sus propios conocimientos ancestrales, porque el aborto ha acompañado a la vida de las mujeres en toda la historia, ¿no? Así sido un evento biológico, ya sea espontáneo o, como en el caso de mi abuela, inducido por distintas situaciones. El aborto se empezó a satanizar ya en los últimos años. Entonces, te puedo contar que mi abuela, bueno, te decía que ella estudió enfermería, nunca trabajó fuera de su ámbito doméstico, pero tenía contacto con estas comadronas, parteras o enfermeras, que eran en realidad acá en la ciudad más bien egresadas de alguna carrera de enfermería, y no lo contó para nada con culpa, ¿eh? Ese es también como un tema, ni tampoco como algo que haya sido de motivo de vergüenza o de pena. O sea, creo que es algo que no compartí abiertamente, no sé quiénes más en mi familia lo sepan, pero para nada la sentí con pena. Y le pregunté cómo, porque sí tenía mucha curiosidad. Me contó que en algunas ocasiones, como cuando era muy temprano con test, que se preparaban, que ya sabían entre ellas, y que en algún caso que fue ya un poquito más avanzado, no sé qué tan avanzado, con sonda, que fueron los métodos inseguros que utilizó, pero era parte del conocimiento común, ¿no? Entre algunas mujeres, me imagino que no todas las mujeres seguro tenían ese acceso. Era una mujer urbana con un poco de conocimiento, ¿no? Tal vez con una red de apoyo de otras mujeres que le brindaron ese acompañamiento y ese apoyo, que no necesariamente pues es el que vivieron todas las mujeres en esas décadas, ¿no? Y por eso estas familias tan grandes, ¿no? Digo, incluso, o sea, ella, 11 hijos vivos. Claro. Para explicar un poco, y siempre
siempre intervengo como en la parte médica cuando esto sucede. Una sonda es un tubito como de plástico, delgadito, como una manguerita, que las mujeres en ese tiempo, y desgraciadamente todavía en muchos países tan restringidos como El Salvador, como Guatemala, Paraguay, donde no es legal el aborto, las mujeres tienen que introducir estas mangueritas regularmente como de caucho, introducen por su vagina e intentan introducirlo por el cervix y regularmente involucraban pues, soluciones que hacían que el embarazo pues no continuara y que se interrumpiera y que posteriormente se evacuara. Como bien dice Julia, y esto es bien importante remarcar, pues eran prácticas inseguras. Entonces, o no las hacían y tenían muchos hijos, o las hacían solas o acompañadas de alguna mujer, pero pues muchas morían en el intento y siguen muriendo en esto por no tener la compañía de algún profesional de la salud que las pueda acompañar. Y por Aunque no satanizarlo era... ahora. Ahora, Se y más bien lo dice inseguro y Pita, más. quizá era algo muy Ujú, normal en los 50, ujú, quizá pues lo hacían las mujeres y no me sentía tan mal, pero ujú, finalmente era una práctica que las ponía en riesgo, ujú, y pues muchas perdían la vida y entonces solamente era, bueno, pues murió porque estaba embarazada, ¿no? Pero no ujú. se contaba la realidad de que se murió por alguna práctica de aborto. Entonces, pues, casi que el certificado de defunción es muerte materna, muerte materna, muerte materna, pero pasaba mucho y pasa, y digo pasa porque Claro. está sucediendo en nuestro mismo país, ¿no? Pero bueno, ahorita hablaremos de eso, no me quiero adelantar. Pero justo, Julia, ¿alguna otra pues cosa que nos quieras compartir de todo? Porque está bien Historia. interesante. A mí la verdad es que yo, y necesito recalcarlo, es no sé si llamarlo evolución, porque no creo que sea evolución, más bien como una involución de satanizar las prácticas de interrumpir el embarazo. Porque cuando hablaste del embarazo de tu abuela, dijiste perdón, la interrupción, hablaste de una interrupción muy bonita. No, y eso como que me entró así como de, qué bonito hablar de una interrupción bonita, ¿no? O sea, Sí, porque fue acompañada, claro. porque fue deseada, ¿no? Fue voluntaria, porque Ujú, fue en ejercicio, pues también de su autonomía, de su deseo, ¿no? Seguro no podía controlar otras cosas, no podía controlar su sexualidad, ¿no? Capaz que vivió violencia sexual en su matrimonio, que es una práctica que sigue siendo también súper común, ¿no? Que se claro. imponga la relación sexual y pues más en esos tiempos que incluso se hablaba de que era un deber, una obligación de las Ujú, mujeres. Entonces, bueno, eso no lo podía controlar, pero esta otra parte sí lo pudo decidir y sí pudo tener el apoyo además que necesitaba. Y digo bonita porque cuando me lo contó, te digo, yo tenía la imagen de una señora estrictamente religiosa, ¿no? O sea, claro. así, quiero así que te imagines a la mujer más religiosa que conozcas, ¿no? De las Claro. que están siempre en la iglesia. Entonces, que me lo contara con tal naturalidad y que yo le Ujú, preguntara por qué y me dijera, pues porque no tenía de otra, ¿no? Porque ujú, así era, porque tenía ujú, tu hermano, tu tío enfermo, porque tu Claro. abuelo se había quedado sin trabajo, porque yo estaba enferma, ¿no? O sea, Ujú, como con mucha naturalidad y sin esa culpa católica que en los últimos años hemos escuchado tanto, porque incluso yo creo que nosotras, que nuestra generación, pues sí crecimos, quienes estamos dentro de la religión católica, la ujú, profesemos o no, pues como muy en el temor de Dios, ¿no? En el claro, temor claro. de que eso es malo, que es un pecado, que es, incluso cuando yo interrumpí, que ya fue adulta y sabiendo todo esto y teniendo muchísima información, siendo ya súper activista, pues claro que también hubo un momento de sentir un poco de culpa, ¿no? De egoísmo, de estoy siendo egoísta, estoy poniendo por delante cuando toda la cultura te dice que tú tienes que darte para los demás, ¿no? Mm, ujú, Entonces yo pensaba, y esa mujer con todos esos hijos en ese contexto de los años 40, 50, principios de los 60 tal vez, que haya podido ejercer su autonomía y decidir qué hacía y qué no con su reproducción, me buenísimo. parece súper revolucionario. O sea, dentro de lo que yo tenía en mi cabeza de mi abuela, cero revolucionaria, súper conservadora, casi del Opus Dei,
O sea, cuando me dijo eso fue así como que me estalló el cerebro, ¿no? Porque claro, entendí lo que después ya ahora como muy inmersa en el tema se sabe, ¿no? O sea, las mujeres más allá de sus creencias religiosas tienen convicciones sobre lo que es Claro. bueno y lo que no es bueno para ellos, ¿no? Claro. O sea, nadie mejor que nosotras podemos determinar lo que es nuestra felicidad y lo que no es nuestra felicidad. Entonces, el poder decidir eso es la primera batalla de nuestras vidas. Para ella era algo bueno, ¿no? Sí. Independientemente de lo que la gente pudiera pensar en el exterior, para ella y dentro de su religión y sus creencias, era algo que era necesario para su vida, para su familia, para su situación personal, y qué buena oportunidad. Pero, Julia, ¿tú qué piensas? Bueno, en ese tiempo, y ahí van las preguntas como abogada, en ese tiempo era ilegal, en ese tiempo era un contexto también restringido como lo es ahora o lo era hace unos meses, porque ahorita vamos a hablar de lo que pasó en la Suprema Corte hace unos días, pero ¿qué pasaba con esas mujeres? O sea, ¿qué pasaba si una mujer era detectada haciendo alguna de estas prácticas en ese tiempo? ¿Había cambiado o la Constitución era distinta en ese tiempo? Si nos estamos pasando a los 50, 60, ¿estaba tan penalizado como hace algunos años o no era tanto y es reciente? Cuéntanos. No, o sea, penalizado está desde los años 30, es la vida que tienen nuestros códigos penales más o menos en toda Latinoamérica, pero no era un tema de esta dichosa protección de la vida del no nacido, era un tema de protección sobre todo porque se sancionaba a quienes, sobre todo con ese término comadronas, a quienes practicaban los abortos y que generaban sobre todo lesiones, daño o muerte en las mujeres. Esa era como la preocupación. No había artículo 4 constitucional, no había derecho a la autonomía reproductiva, no había igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución tampoco, no, eso ya es una cosa más de los 70s. No, sí había una penalización legal, digamos, pero no había una penalización social. Era una práctica que de alguna manera se toleraba, ¿no? Se sabía que existía. Y lo que sí se perseguía era pues a aquella persona que lo practicaba y que le provocaba un daño a la mujer. Era lo que se perseguía, pero a las mujeres no había una persecución ni una vigilancia. Y menos encarcelarlas, ¿no? Como ahora. No. ¿Y desde cuándo, Julia? ¿Desde cuándo empezó a tener que meter a las mujeres por tomar sus propias decisiones reproductivas? Mira, la lucha por el aborto como tal, el aborto legal, viene más o menos de finales de los años 70, cuando logramos pues, un montón de derechos en México, entre ellos el derecho que está en el artículo 4 constitucional a decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos e hijas, pero es más bien a finales de los 90 que se empieza a poner como más en boga el tema, porque teníamos en todo el país causales para interrumpir el embarazo en todo el país, pero no había ningún mecanismo para llevarlas a la práctica. Y fue a raíz de una campaña que tenía que ver con el acceso a la justicia para las mujeres aquí en la Ciudad de México, que se detectó que se criminalizaba el aborto y que las víctimas de violación no tenían acceso a la interrupción del embarazo, aunque el Código Penal lo permitiera. O sea, fue acceso a la justicia, luego fue violencia sexual y luego fue, necesitamos acceso al aborto legal, seguro y gratuito, en principio para las víctimas de violación. Y fue lo primero que se trabajó con lo que se llamó la Ley Robles en el año 2002, y de ahí empezó como un auge del tema, ¿no? También teníamos ya para entonces derechos sexuales y reproductivos como tal, que también se construyeron a finales de los 90 a nivel internacional. Entonces ya había como suficiente materia para esa exigencia. Y después de lograr el procedimiento de aborto por violación en la Ciudad de México, esto se empieza a replicar en el resto del país, todo bien,
Después empezamos a ver que necesitábamos también el aborto por razones de daños fetales en el producto. Se logra en la Ciudad de México y se empieza a reproducir en algunos estados, ahí ya no con tanto entusiasmo, pero sí se replicó. Después tuvimos la causal salud, que también empezó en la Ciudad de México, se replicó en otros estados. Entonces, por ahí íbamos todo bien, hasta que en la Ciudad de México, pues después también de una transición partidista y de una oportunidad también de apertura democrática, pues se llega a la discusión de que tenemos que despenalizar el aborto, ¿no? O sea, ya tenemos todas estas causales, pero aún así seguimos teniendo muertes maternas por aborto inseguro. Entonces, ahí es donde se pide que se elimine del Código Penal, que ha sido siempre la demanda. No se elimina, pero se cambia el tipo penal y se permite el aborto dentro de las primeras 12 semanas sin sanción para nadie. Entonces, ese es así el logro del 2007. Y ese logro, y digamos que después de que a finales de los 90 empezamos a ganar los derechos sexuales y reproductivos y empezamos a tener muchos avances, entonces viene lo que le llamamos como una ola regresiva, que toda la franja conservadora pone sus ojos en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y entonces también se empiezan ellos a organizar, ellos porque son el patriarcado además compuesto de los grandes empresarios, de los jerarcas de las iglesias, de los poderes mediáticos también. El patriarcado se sostiene a partir de la subordinación de las mujeres, y entonces si las mujeres empezamos a dejar de estar subordinadas en temas tan sencillos como es la reproducción, pues el patriarcado se tambalea. Entonces por eso es que su reacción fue súper agresiva, y después de que se despenaliza en la Ciudad de México, empiezan a reformar las constituciones en 17 estados de la República, protegiendo la vida desde la concepción, cosa que loable, que es muy bueno, que está maravilloso que se proteja la vida, y que ojalá no tuviéramos fosas por todo el país, ojalá no tuviéramos desaparecidos por todo el país, ojalá no tuviéramos feminicidios por todo el país, ¿no? Claro. Pero no era esa la intención era evitar que avanzaran legislaciones progresistas como las de la Ciudad de México. Esa era la intención. Y entonces, pues ahí llegamos a este 2021. Ya habíamos hecho desde el 2018, que llegó la ola verde desde Argentina, que las argentinas ya tenían también una década pidiendo aborto legal, seguro y gratuito, y esa movilización de las argentinas como que inspiró muchísimo el movimiento de los derechos sexuales y reproductivos en México, y en el 2018 fue así también una ola verde por todo el país, que se formaron un montón de colectivas, montón de organizaciones que empezaron a hacer trabajo de todo tipo, ¿no? Desde las acompañantes, desde las médicas pro-choice, desde las que hacían incidencia en el legislativo, ¿no? Desde las que hacían movilizaciones callejeras. Entonces se hizo una muy buena movilización, y pues de 2018 a 2021 no tuvimos ni un solo éxito, ¿no? Hubo muchos intentos en algunos estados, pero solo lo logramos en Oaxaca, también de manera muy positiva, ¿no? Aunque bueno, a pesar de que lo que está en la ley no necesariamente se traduce al beneficio de todas las mujeres, pero bueno, sí se logró en Oaxaca, y este año se logró en Veracruz y se logró en Hidalgo. Sí. Se intentó en Quintana Roo y no se pudo, se ha intentado igual en otros estados. En Hidalgo era ya la tercera vez que se presentaba la iniciativa y no se habían logrado los votos suficientes. En Guerrero se ha presentado yo creo que unas 5 veces. Entonces ha habido mucho esfuerzo de muchísimas mujeres para lograrlo, y bueno, esta sentencia ahora de la Corte es así como el premio mayor. Wow. Después de toda esa lucha que más o menos de forma organizada comenzó en el 2000. Sí, porque ¿qué es lo que hizo que la Suprema Corte de Justicia, un poder tan importante, los 3 poderes que tenemos en México, hiciera que reconociera pues este hecho de penalizar a las mujeres de forma inconstitucional? Julia, explícanos, las personas que te están escuchando, por qué es tan importante, por qué nos volvimos, por qué nos enloquecimos ese día y saltamos de felicidad, por qué y qué viene y qué esperamos con este pronunciamiento.
Mira, es muy emocionante porque después de esas 17 reformas constitucionales en los estados de la República, la verdad es que estábamos ya así, dijimos, no, ya, con esas 17 van a reformar la Constitución y entonces van a eliminar el artículo 4 constitucional, que es el centro mayúsculo, este tipo de derechos, y había mucho temor, ¿no?, de que se promoviera una reforma constitucional en la Constitución Federal para proteger la vida. Pero siendo una aberración jurídica, porque la única manera de proteger la vida desde la concepción es protegiendo a la persona gestante, protegiendo todos sus derechos humanos de la persona gestante. Sí, porque no es una persona el óvulo y el espermatozoide, por supuesto que la única persona ahí es la mujer. Exacto. Por eso decimos que era una aberración jurídica esa reforma y una contradicción con la realidad del país, por esto que les decía de la violencia exacerbada en todo el país. Entonces, bueno, en principio, no sé si es una cosa de que los astros se alinean, ¿no? Pero el estado de Coahuila reforma su código penal, elimina su código penal anterior, promueve un código penal nuevo, y en ese nuevo código penal, la Procuraduría General de la República en el 2017 se da cuenta de que tiene algunas fallas su código penal. Entre esas fallas, el tipo penal de aborto, que contradice los tratados internacionales. Bueno, yo en realidad quiero encontrar a la persona de la PGR, además de la PGR en tiempos de Peña Nieto, o sea, de verdad, y le quiero invitar lo que quiera. porque, o sea, fue una cosa muy inocente, ¿no? Ajá. Decir, oigan, yo PGR, legislatura de Coahuila, revisé su código penal y está mal hecho. Lo tienen que arreglar porque está mal. Y entonces es la Procuraduría la que presenta la acción de inconstitucionalidad. La Corte se puede tardar todos los años que quiera en realizar una acción de inconstitucionalidad, por eso es que la presenta en el 17 y apenas se resuelve en el 2021. Entre el 2009 y el 2015, yo creo, se presentaron al menos 5 acciones de inconstitucionalidad por parte de las organizaciones o de los partidos progresistas para derribar esas reformas constitucionales que protegían la vida desde la concepción. Ninguna tuvo éxito. Con la Corte que teníamos antes, efectivamente era una Corte con una mayoría de ministras y ministros conservadores. Por eso se alinearon los astros, porque ahora parece ser, también fue una sorpresa para muchas, parece ser que tenemos una Corte muy progre y que tuvimos a alguien, un funcionario de la PGR, muy progre, que se le ocurrió pensar que ese código penal estaba contra todos los derechos humanos, algo que sabemos todas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esa alineación de astros fue la que hizo que ahora la Suprema Corte determinara que el delito de aborto, que el meter a las mujeres a la cárcel, que interrumpen voluntariamente sus embarazos, está en contra de la Constitución federal. Y federal, entonces, quiere decir federal, que es en todo México. Quiere decir que sus reformitas de protección a la vida desde la concepción quedaron atrás, ya no valen, y que no se puede volver a meter a ninguna mujer a la cárcel por el delito de aborto. Ni a ninguna mujer ni a ninguna persona que ayude. Necesitamos ver al final cómo termina de salir la sentencia, ¿no? Pero digamos, en términos muy generales, eso es lo que dijo la Corte respecto del Código Penal de Coahuila y del delito de aborto. Sacar el aborto del ámbito penal y dejarlo en el ámbito de la salud, que es a donde le corresponde. Donde corresponde. Y luego resolvió otra cosa también bien importante, que fue decir que la Constitución de Sinaloa, que protege la vida desde la concepción, también es inconstitucional. Por lo tanto, las otras 16 constituciones que hacen lo mismo son inconstitucionales y van a tener que cambiarse porque no hay manera ni científica ni jurídica de demostrar en qué momento inicia la vida. Y solo se puede proteger la vida desde su inicio y que en términos fácticos, pues es a partir de que nacemos y hasta que morimos. No desde la fecundación o concepción o lo que sea que le quieran llamar en las constituciones. Entonces, esa fue la segunda cosa maravillosa con la que hizo match la primera. Y la última, que fue apenas antier,
fue objeción de conciencia, Uy, sí. que también había sido una batalla que perdimos porque se reformó la Ley General de Salud estableciendo que el personal de salud tenía derecho a la objeción de conciencia. Es una objeción que tienen algunos sujetos de negarse a practicar o coadyuvar o facilitar la interrupción del embarazo a mujeres o personas gestantes que se lo soliciten. Entonces, Claro. Por razones personales, por razones morales, ¿no? O religiosas. Entonces no tenía límites, no existía ninguna regulación de objeción de conciencia en nuestro país, solo la norma de violencia decía que para una mujer víctima de violación no cabe la objeción de conciencia y que cualquier personal de los servicios públicos, privados o sociales estaba obligado a atenderla de manera inmediata o referirla de manera inmediata. Entonces, era el único lugar en donde estaba regulada. Y luego cuando la suben a la Ley General de Salud sin límite, pues sí implicaba que hubiera una negación de servicios sistemática en cualquier tipo de institución de salud. Ahora la Corte dijo que eso también es inconstitucional y que por supuesto que la objeción de conciencia no es un derecho, es una derivación del derecho a la libertad, pero que tiene límites. Sus límites son el interés público. Y eso involucra que si una mujer tiene una situación especial por la que tenga que interrumpir su embarazo, puede solicitarlo a un profesional de la salud en el ámbito privado o público, y ese médico pues prácticamente tiene que garantizar que se le atienda en el lugar donde se encuentra. Es decir, si yo soy religiosa, yo no quiero practicarlo, yo personalmente no, necesito llamarle a mi compañero para que se atienda en ese mismo momento y no se posponga o jamás sacarla del hospital o sacarla de la institución hasta que no se garantice la oportunidad de atención. Así es. Y no puedes hacer juicios ni valoraciones, ni expresarle a la usuaria que estás en contra de esa práctica, que se va a ir al infierno. Ninguna de esos juicios puede expresar el personal de salud y tiene que referir de manera inmediata y garantizar que efectivamente se le preste el servicio que está solicitando, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante estas tres cosas que ha dicho la Corte en las últimas semanas porque revoluciona lo que se había logrado en esos tres momentos, ¿no? En el 2000, en el 2008, con la sentencia que reafirma la despenalización en la Ciudad de México. Y bueno, tuvimos que esperar todos estos años para tener una corte en donde se oyeran discursos tan revolucionarios, radicales, progresistas. O sea, jamás nos imaginamos escuchar de 10 ministros de la corte decir lo que dijeron, ¿no? Que las mujeres tenemos derecho a decidir. O sea, una cosa tan revolucionaria como es. Claro, Julia, y en la práctica, en la realidad, ¿qué puede esperar con todas estas modificaciones? ¿Qué puede esperar entonces una mujer? En la realidad, ¿cómo lo va a ver manifestado? ¿A partir de cuándo? ¿Qué viene? ¿Sí será en la realidad? ¿Cómo será en la realidad? ¿Cómo lo van a vivir las mujeres en la realidad? Mira, es todavía muy temprano para decirlo, pero una cosa que ya es súper segura es que ninguna mujer puede ser procesada por aborto. Ningún juez va a admitir un proceso, o sea, sí podrá ser denunciada, podrá ser llevada al Ministerio Público, pero en cuanto el Ministerio Público envíe esa carpeta a un juez de control, el juez de control inmediatamente tiene que sobreseer y dejarla libre. Sí. Eso es en lo práctico, ¿no? De ahí a que tengamos acceso en los servicios, sobre todo en los servicios públicos, todavía hay un largo por recorrer, pero el aborto autoinducido, por ejemplo, el aborto medicamentoso, ya va a ser algo muchísimo más abierto, ¿no? O sea, sobre todo quienes hacen acompañamiento, las colectivas o las médicas pro-choice que hacen acompañamiento con medicamentos, ya no es algo que se tenga que ocultar fuera de la Ciudad de México, ¿no? Ya va a poder ser accesible porque ya no es como tal, no debe ser como tal perseguido, ¿no? Y criminalizado. Entonces, eso pues va a ser un beneficio enorme para todas las mujeres, ¿no?
Porque además es seguro, Julia. Hablando desde el aspecto médico, pues los tratamientos con medicamentos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud, pues son mucho más seguros que estas prácticas que tu abuelita realizaba hace años, ¿no? Claro. Entonces, pues viene como un desarrollo increíble, una oportunidad de atención increíble y por supuesto de respeto de derechos humanos para las mujeres, para garantizar esta autonomía de lo que hablabas al inicio, ¿no? El que somos solamente nosotras, las únicas que sabemos la situación en la que nos encontramos y por qué estamos pensando en interrumpir un embarazo. Y entonces que los organismos legales, los que ponen las normas, se hayan dado cuenta del respeto que tenemos que tener por cada mujer, es un avance increíble en el paso de estos años. Sí, totalmente, totalmente. Además, yo creo que así como las reformas constitucionales hicieron como que diéramos pasos hacia décadas atrás, porque se generó un ambiente social donde se sabía, se pensaba que es malo, que es un delito, que es un pecado, o sea, esta criminalización social, ¿no? A pesar de que en términos muy estrictos, legalmente, no estaba prohibido el aborto y legalmente es posible acceder al aborto en varias circunstancias en todo el territorio nacional. Eso de que estuviera prohibido jamás fue cierto. Incluso en donde se reformaron estas constituciones, existe aborto legal, porque hay causales en donde se puede interrumpir. Entonces, ese retroceso que vimos en el 2009 y adelante, ahora con esta sentencia, pues es dar los pasos hacia adelante para volver a ese imaginario colectivo que seguramente había en los años 40 que mi abuelita abortó, ¿no? Ya no está penalizado. Entonces, si ya no es un delito, pues ya no es algo malo, no es algo por lo que me tenga que sentir avergonzada ni por lo que me tenga que esconder. Y entonces, mucho más fácil vamos a ver que mujeres soliciten información, accedan a procedimientos seguros, accedan a medicamentos también a un precio más accesible. No enfermen o mueran por estas prácticas. Exacto. Increíble. Yo creo que eso es lo que en el corto plazo lo vamos a poder ver. Yo pensaba que mis hijas no lo iban a ver, pero ahora con esta sentencia de verdad sí siento que van a tener una vida reproductiva con muchas más garantías y mucha más seguridad y seguramente van a ver con sus ojos. Yo creí que ni mis nietas lo verían, que se saque el delito de aborto de los códigos penales, ¿no? Claro. Una cosa súper chistosa que les quiero comentar ahora que decían de las historias, estaba viendo los videos de la gente que estaba manifestándose afuera de la corte, ahí los noticieros, ¿no? Y se acerca mi niña que tiene 9 años y me dice, o sea, ¿por qué la gente está en contra del aborto? Así, pero con una naturalidad que hasta a mí me sorprendió porque dije, oye, ¿qué? Es que lo anormal es no estar a favor, o sea. Exacto, no me pareció, parece que lo he hecho bien, sí. pero hasta yo me sorprendí, ¿no? La primera cosa que una persona debe tener es la posibilidad de decidir. Claro. Y decides dónde, pues en tu primer territorio, que es tu cuerpo. Entonces, si no puedes decidir en eso, pues no puedes decidir en más cosas. Es una gran batalla que hemos ganado y que les estamos dejando a esas próximas generaciones que esperemos crezcan más felices, más plenas, con menos tabús, con menos riesgos también. Seguro tendrán otros riesgos, pero al menos esos que ya no los tengan, que no tengan que someterse a esas prácticas inseguras o a procedimientos con personas a veces abusivas. Claro, aprovechándose de la vulnerabilidad. Aprovechándose, que puedan tener más información. O sea, lo importante es tener la información y que puedas tener opciones, tanto a conservar tu embarazo como a interrumpirlo. Y que no sea un favor, ¿no? Porque muchas mujeres van con médicos pidiendo favor, ¿no? Un favor porque tengo esta situación. Entonces se vuelve una cosa de entender que es un derecho de cada una de las mujeres. Y como un servicio de salud, se tiene que garantizar esa decisión de la mujer. Entonces se quita la violencia
¿no? Por parte de los profesionales de la También. salud, ejerciendo, estigmatizando, señalando, haciendo sentir culpables. Qué increíble. Me encantaba, por ejemplo, esta frase que usan las cubanas, ¿no? Que ellas no hablan de aborto y no hablan de interrupción del embarazo. Ellas hablan de regularización menstrual Sí. y acuden a las clínicas a los policlínicos de su barrio y llegan quitadas de la pena decir, hola doctor, ¿cómo está? Vengo a mi regularización menstrual. Claro, Listo. no me ha bajado, quiero que me baje. Y listo. Ajá, ¿No? listo. Entonces, a eso es a lo que aspiro que mis hijas puedan vivir. Claro. Sí. Es Con Y que todas las tranquilidad. mujeres puedan vivir. Claro, es que quien lo hizo mito, quien hizo el estigma, quien lo hizo inseguro es una construcción social. Ujú. Ha sido social. Es un estigma porque así lo creímos, pero en realidad es tan natural como siempre ha tenido que ser. Qué increíble escucharlo con ese sustento. Gracias por hacerlo posible. Gracias a todo el mundo por hacerlo posible. Por llegar hasta aquí. Sí, muchísimas gracias. Y Julia, si una persona te está escuchando y ahorita está conociendo y ya sabe lo que las normas, las leyes de nuestro país le están permitiendo, ¿qué les recomendarías a esa mujer que te está escuchando y que está por tomar una decisión en este momento tan importante en su vida? Pues le recomendaría que acceda a información oficial. Por fortuna, el Centro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es una institución de gobierno de la Secretaría de Salud Federal, tiene bastante información en su sitio sobre la guía para aborto seguro, porque en todo el país el aborto es legal bajo ciertas circunstancias. Y en Veracruz, en Hidalgo, en Oaxaca y en la Ciudad de México es legal a voluntad de la mujer y puede acudir con cualquier médico de instituciones públicas, privadas y sociales, es decir, del IMSS y del ISSSTE también, aunque cueste más trabajo, pero también están obligados a garantizar la salud reproductiva de todas las mujeres, que tomen su decisión autónoma, libre, sin violencia, que no se sientan presionadas también y que se acerquen a un proveedor de servicios de salud que les brinden seguridad, calidad, calidez también, para un procedimiento que es bastante seguro y que es legal. Exacto, y que es tan normal y que se vuelve un proceso que vivimos muchas mujeres. Y Así justo es. por eso nació Hilemos Historias, para que más mujeres nos animemos a contar nuestra historia o la de una persona cercana como tú nos estás contando. Julia, muchísimas gracias por darnos este recorrido histórico, además de el camino que hemos tenido que llevar las mujeres para estar en este momento. Por fortuna, es una fortuna que las mujeres ya puedan sentirse más tranquilas para tomar su decisión. Gracias por explicarlo de esta forma para que todos lo entendamos un poquito mejor qué sucede. Y pues gracias, Pita, por acompañarnos nuevamente a un capítulo más. Y bueno, seguimos construyendo ese mundo empático y respetuoso donde todas las mujeres podamos contar pues nuestras historias personales sin miedo al rechazo, sin miedo a la agresión, sin miedo a la represión y sin miedo a condenarnos nosotras mismas o que nos condenen otras personas. Entonces, les agradezco a las tres por estar aquí y a todas las personas que nos están escuchando por encontrarnos una vez más, por escucharnos una vez más. Les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente capítulo de Hilemos Historias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Adiós Julia. a todas y a todos y todes.